Diócesis de Sonsón Río Negro, renovándonos con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2025, año de la unción de los enfermos y de la esperanza. Diócesis de Sonsón Río Negro, renovándonos con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2025, año de la unción de los enfermos y de la esperanza. Dios. Bienvenidos, queridos hermanos de la Diócesis de Sonsón Río Negro, al Martes de la Palabra, una producción de la Vicaría de Pastoral, la Universidad Católica de Oriente y el Departamento de Comunicaciones de la Diócesis de Sonsón Río Negro. Los acogemos con mucho cariño hoy, en este último martes de la Palabra de este año, que nos congregó durante todo este mes alrededor de las fiestas de Israel. Queremos saludar a todos los hermanos sacerdotes presentes en el territorio diocesano y fuera de él, a las comunidades parroquiales que se reúnen a esta hora para compartir este momento de reflexión. Queremos saludar a los seminaristas de las distintas casas de formación de nuestra diócesis y a todos ustedes, hermanos y hermanas que a esta hora se conectan con la señal de canal de la diócesis de Sonsón Río Negro. Hemos venido trabajando durante todos estos días las fiestas de Israel. Las vinimos trabajando con los profesores de Sagrada Escritura de la Universidad Católica de Oriente y de los seminarios. Y pudimos ir recorriendo un camino que nos lleva hasta este momento, que es el ápice, el último día de nuestro encuentro, en el que hablaremos de la incidencia de las fiestas judías en el cristianismo. Para esto tenemos un invitado muy especial. Se trata del padre Marco Aurelio Castaño. El padre Marco Aurelio es licenciado en liturgia del Instituto San Anselmo de Roma y en este momento se desempeña como rector del seminario Nuestra Señora del municipio de Marinilla. Padre Marco Aurelio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Padre Daniel, a usted y a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en la que queremos que la palabra del Señor sea difundida y que ella alimente sobre todo nuestro propio caminar como discípulos de Jesús. Ya el Padre Daniel me presentó, soy el Padre Marco Aurelio Castaño, sacerdote de esta diócesis de Sonsón Río Negro, prestando ahora mis servicios en el Seminario Diocesano Nuestra Señora, por gracia del Señor. Y esperamos pues que en este momento podamos tener este espacio de reflexión que nos va a servir mucho para que esas ideas que tantas veces tomamos de la Sagrada Escritura alcancen también a permear nuestra vida como cristianos, que a veces quedan un poco perdidas en la propia cultura y en lo que significa. Saben ustedes que en cualquier momento pueden hacer sus intervenciones, nos están acompañando desde el equipo de comunicaciones de la diócesis y ellos nos darán a conocer cuáles preguntas tienen acerca de cualquiera de los temas. Soy un liturgista haciendo parte de este programa de biblistas. Entonces, el enfoque que de pronto veamos esta vez va a ser un enfoque un poco diferente en ese mismo aspecto. Pero esperamos pues que esté a la altura de todos ustedes y que de verdad este momento formativo les sirva bastante para su propia vida pastoral. Bueno, quisiera entonces iniciar este trabajo compartiendo con ustedes, permítanme. ¿Sí? Espero que esté compartiendo ya está compartiendo la presentación para el. La primera cosa que tenemos que decir nosotros es que la Sagrada Escritura, de muchas maneras, puede empezar a hacer que la vida de los cristianos pues, encuentre en su propia incidencia. Hay varias dimensiones de las que podríamos hablar en este sentido de la incidencia de la Sagrada Escritura en nuestra propia vida. La primera y fundamental es aquella catequética, que lo que primero busca es suscitar en nosotros la fe. Ya nos dice el apóstol San Pablo que nadie podría conocer a Cristo si no es predicado, y es labor principal y fundamental de la catequesis
suscitar este encuentro personal con el Señor, dejarnos atraer por la persona de Cristo de tal manera que ella misma nos fascine a tal punto que nosotros hagamos la opción por convertirlo en el Señor de nuestra vida, en el Maestro que nos enseña el camino que debemos recorrer. Esa dimensión catequética es la que normalmente aprendemos en estos martes de la palabra, donde nos enseñan cómo cada uno de los elementos que forman los relatos de la Sagrada Escritura tienen para nosotros un valor para comprender el misterio de la fe que nosotros mismos profesamos. No se agota en la dimensión catequética, también tenemos una dimensión existencial. Podríamos decir que en esta dimensión lo que buscamos de la Sagrada Escritura es que nos dé claves para comprender nuestra propia historia, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra familia, la historia que hemos recorrido hasta ahora como humanidad, pero también a nivel personal. Y después de darnos cuenta de qué nos enseña el Señor en la Sagrada Escritura para comprendernos a nosotros mismos, encontrar motivaciones espirituales para asumir con nueva fuerza nuestra propia vida. Si no hiciéramos esto, la Sagrada Escritura no sería más que cualquier otro libro de cualquier biblioteca. La Sagrada Escritura tiene también una dimensión performativa, capaz de transformarnos a nosotros, nos forma y nos transforma, pero nos transforma solo si nosotros nos abrimos a esa oportunidad de hacer las cosas como el Señor nos la propone en la Sagrada Escritura. La última de las dimensiones que les quisiera presentar hoy es la dimensión litúrgica, que es desde la que vamos a enfocar la charla del día de hoy, y ella busca actualizar el misterio de la fe. Nosotros no vivimos de historias del pasado. La Sagrada Escritura tiene un valor perenne. Aquello que aconteció sigue aconteciendo en el hoy de nuestra vida y para nosotros. Y esa forma de entender que el misterio pascual, el misterio de Cristo, el misterio de la fe, la historia de la salvación, se actualiza, es la mejor manera de acercarnos nosotros a lo que significa la liturgia. Hoy entonces vamos a centrar en esa dimensión litúrgica que tiene la Sagrada Escritura en la vida del cristiano para poder hacer que todo lo que hemos aprendido sobre las fiestas de Israel también tengan algo que ver con nosotros. Hay una relación entonces entre la Sagrada Escritura y la liturgia que forman una especie de simbiosis, recordando lo que aprendíamos nosotros en la escuela cuando nos decían cómo los organismos vivos podrían unirse el uno al otro para ayudarse mutuamente. Yo les traigo a ustedes esta figura tan simple que es la de las flores y el colibrí. Sabemos nosotros que el colibrí vive, se sustenta, puede volar por el néctar que toma de las flores. Sin ese néctar no tendría la fuerza para poder aletear como lo hace y poder llegar de un lugar a otro. Pero al hacerlo, en su pico, ese mismo néctar hace que su pico sea el mejor de los vehículos para transmitir el polen que tiene la flor de una flor a otra, de tal manera que llevando esa que es la semilla necesaria para poder generar el fruto, estos árboles pueden empezar a dar frutos de donde nacerán las semillas para los nuevos árboles. Una cosa vive de la otra, no se puede entender una sin la otra. Lo mismo pasa entre la Sagrada Escritura y la liturgia. La revelación, la que da origen a la Sagrada Escritura, se suscita en un ambiente litúrgico, en un ambiente de oración. La comunidad se ha reunido para hablar de la historia que Dios ha tenido con ellos. Y en esa historia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, y especialmente con cada uno de los autores sagrados, ellos empiezan a sentir las mociones del Espíritu que luego los llevará a poner por escrito esta palabra divina. Sin ese ambiente de oración, sin ese ambiente de encuentro comunitario alrededor de Dios que ha estado haciendo historia de salvación, los autores sagrados no tendrían la posibilidad de encontrar cómo el Espíritu les habla para que ellos puedan poner luego en la Sagrada Escritura por escrito, lo que conocemos nosotros como la Biblia. Pero al mismo tiempo, eso que ponen por escrito, que va haciendo que los elementos de la revelación vayan modificando la manera en que ellos encuentran y celebran de alguna manera la salvación que Dios les ha ofrecido. Por eso, al mismo tiempo de que el ambiente litúrgico es el que permite llegar a la Sagrada Escritura, esa Sagrada Escritura es la que le da sentido
a ese ambiente litúrgico que los está formando. Por eso ya podemos llegar a afirmar, como lo tenemos escrito en la diapositiva, que la revelación se mantiene viva dentro de la liturgia y la liturgia solo se comprende desde la revelación. No podríamos separar la una sin la otra porque existe una simbiosis entre las dos. Esto lo hacemos para que podamos unos y otros unirnos de tal manera al sentido litúrgico que tiene la escritura y también a la forma que toma la escritura dentro de la liturgia para ver que la conexión que existe entre una y la otra nos lleva a decir que todo aquello que en la liturgia que en la Sagrada Escritura se contiene de ambiente litúrgico lo podemos comprender de una mejor manera cuando lo vemos con los ojos de la liturgia o desde la liturgia misma. Con ese preámbulo podríamos decir entonces con mucha tranquilidad que las fiestas del pueblo de Dios y la liturgia cristiana están las dos entrelazadas una con la otra por lo que significan. Y esto nos lleva a tener que entrar en la comprensión de la liturgia cristiana para poder comprender el sentido de la escritura que nos habla de las fiestas de Dios. La liturgia se comprende siempre en una categoría fundamental que es la de la fiesta. Nadie podría decir que la liturgia está ausente de esa forma de pensar que nos lleva a todos a celebrar. Si ustedes se ponen a hacer una comparación entre todo lo que se necesita para una fiesta y todo lo que se necesita para la liturgia, van a ver cómo una cosa empieza a coincidir con la otra. Se necesita un ambiente propicio, tanto para la fiesta como para la liturgia. Se necesitan unos invitados, tanto para la fiesta como para la liturgia. Se necesita un motivo, tanto para la fiesta como para la liturgia. Se necesitan unos elementos que no pueden faltar, tanto en la fiesta como en la liturgia. Esas dos cosas están unidas porque la liturgia cristiana está hecha sobre la categoría de la fiesta. Sin la fiesta no tendríamos liturgia, podríamos decir nosotros. Y en la liturgia nosotros iniciamos todo para poder comprender ese sentido de festividad haciendo una comparación con la vida humana. La vida humana tiene tres tiempos fundamentales en los cuales se desarrolla. Normalmente pensamos en dos, que es el tiempo del trabajo y el tiempo del descanso. Pero existe un tiempo especial, un tiempo en el que no estamos tan relajados que podamos decir que estamos en pleno descanso, pero que tampoco lo que estamos haciendo nos hace sentir que estamos haciendo el trabajo servil o que estamos intentando hacer algo solamente para sobrevivir, como pasa con el trabajo diario, con el cual obtenemos el sustento de cada día y aquellas cosas que necesitamos. Por eso hay un tercer tiempo, que es el tiempo de la fiesta. Es el tiempo en el que se descansa trabajando, en el que nosotros podemos cansarnos incluso más que en el trabajo, pero que nos puede ocasionar a nosotros de una manera muy diferente lo que podríamos llamar el descanso. Nosotros, aunque estemos cansándonos en algunas de las actividades que solemos hacer, ellas nos llenan de una satisfacción tal que al mismo tiempo nos llevan a descansar. Podríamos pensar fácilmente en las personas que les agrada tanto el deporte, el fútbol, donde después de estar muy cansados, la primera cosa que hacen es ir a cansarse más jugando un partido. Y en ese partido encuentran un descanso adicional que no hubieran encontrado de otra manera, aunque el cuerpo se estaba cansando mientras realizaban esa actividad. Decía Romano Guardini, uno de los teólogos que empieza la fundamentación litúrgica a principios del siglo XX, que la liturgia tiene mucho que ver con el juego, mucho que ver con esas normas que establecemos unos y otros para poder descansar trabajando, haciendo algo, sintiendo que hay algo especial en ese tiempo que dedicamos para sentirnos realmente libres. En conclusión, sin tiempo para la fiesta no puede haber liturgia y la liturgia se manifiesta plenamente en ese tiempo para la fiesta. Pero las fiestas que celebramos en la liturgia cristiana no se pueden entender exactamente como las fiestas que hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay tres dimensiones sobre las cuales suele girar estas fiestas. La primera,
aunque existe una continuidad, siempre hay una línea de continuidad entre lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que sabemos nosotros, es la preparación, la prefiguración de lo que se va a vivir con Cristo y de lo que vive la iglesia en cada época de la historia. Esa continuidad que existe llega al culmen cuando Cristo, nuestro Señor encarnado, viene para mostrarnos el camino que hemos de seguir para hacer que la alianza nueva y eterna se convierta en una realidad. Y ese culmen, al mismo tiempo, permite la superación de lo antiguo para establecer lo nuevo. No solamente nos mantenemos en la misma línea, sino que incluso la superamos a tal punto que podemos llegar a cambiar muchas cosas que parecerían contradictorias en sí mismas, porque parecen una superación total, pero que no hacen otra cosa que mantener la continuidad, llevándola al culmen en Cristo para que nosotros vivamos la superación. Un ejemplo es lo que les propongo aquí en las diapositivas. Ustedes recordarán que para la fiesta de la Pascua se necesitaba un cordero. Ese cordero no era más que un animalito de 1 año sin defecto, en la flor de su juventud, al que se le hacían ciertos ritos para que luego pudiera ser ofrecido el día de la Pascua. Ese cordero, nosotros lo continuamos necesitando y tenemos ese cordero, pero ya es un cordero distinto. Juan señala a Jesús después del bautismo diciendo, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se mantiene la figura del cordero y el cordero para hacer lo mismo que hacía en la Pascua del Antiguo Testamento con la Pascua del Nuevo Testamento. Sin embargo, ya no es el mismo cordero, porque este cordero es un cordero que lo ha facilitado el mismo Dios. Mientras que en el Antiguo Testamento el cordero lo iba a facilitar la familia, ahora es Dios el que facilita el cordero y en ese cordero encontramos nosotros la superación, porque no es un animal, porque no es un irracional que sirve para un sacrificio vicario, es el mismo Dios que no solamente se hizo cordero, sino que es al mismo tiempo pastor el que se está ofreciendo por nosotros. Esas 3 palabritas, continuidad, culmen y superación, van a ser fundamentales para que podamos mirar las fiestas que ya aprendimos con los otros padres que han estado acompañando esta serie de las fiestas de Israel, para mirarlas cómo continúan, pero al mismo tiempo en Cristo encontraron su verdadero significado, mostrándonos un camino de superación para que las podamos vivir en la iglesia. Con este preámbulo, entonces, nosotros podríamos llegar a esta conclusión. Decimos que la fiesta en la liturgia cristiana no es otra cosa que el espacio que le damos a Dios para que Él actualice la historia de la salvación con nosotros, para que esas cosas que acontecieron en el pasado vuelvan y se vivan ahora con nosotros, que también las estamos necesitando, en una economía nueva, ya con la gracia que Cristo nos dio por la fusión del Espíritu Santo a través de los sacramentos que da la Iglesia. Todas esas fiestas con las cuales nosotros actualizamos la historia de la salvación son fiestas que las ponemos en tiempos determinados dentro de la Iglesia ordenada para poder nosotros vivamos toda, completa, la historia de la salvación en su integridad, sin dejar de celebrar aquellas cosas que para nosotros son más importantes. Esa organización de las fiestas es lo que llamamos el calendario litúrgico, que inicia normalmente en el tiempo del Adviento y que termina en la semana posterior a la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, que nos recuerda la recapitulación de todas las cosas en Cristo Jesús de la que nos habla San Pablo. Entonces, las fiestas de la Sagrada Escritura se hacen nuestras y nuevas cada vez que la Iglesia celebra la liturgia. Tomamos las mismas fiestas de Israel en el mismo sentido fundacional y con la gracia de Cristo que las llevó a su culmen, hacemos cosas nuevas para que nosotros podamos vivir esas mismas gracias que experimentó el pueblo elegido de Dios. Ya con todo este preámbulo, que se nos llevó buena parte de nuestro encuentro, podemos empezar a hablar de las fiestas propiamente, de las que ya se habían hablado en los programas anteriores de esta serie de las fiestas de Israel. Y debemos iniciar con la fiesta fundamental de los cristianos. Si a un cristiano le preguntan cuál es el acontecimiento fundamental
la base de la fe, aquella cosa que no puede faltar para que nosotros comprendamos la vida de Cristo, pues entonces diría es el acontecimiento de su muerte y de su resurrección, o como lo llamamos normalmente, el misterio pascual de Cristo. Hay un dato interesante para que podamos ver la continuidad que existe entre las fiestas de Israel y las fiestas cristianas, y es que la Pascua de Cristo aconteció en los mismos días durante los cuales los judíos estaban celebrando su propia Pascua. Y que esa Pascua de los judíos que necesitaba de un cordero, ahora tiene a Cristo, que es el cordero sin mancha y el que quita el pecado del mundo. Un cordero que va a ser ofrecido, como normalmente pasaba, siendo sacrificado fuera del templo, pero que es presentado ante Dios para poder hacer que la historia de la salvación completa se conjugue en aquel momento, como sucede cuando el velo del templo se abre, se rasga por en medio, para que el Dios que estaba allí escondido pueda contemplar el verdadero sacrificio que salva a la humanidad. Ya ustedes, con la ayuda del padre Franklin, escucharon todo lo que significa la Pascua judía y todo lo que significa también para nosotros cristianos tener esa Pascua. Pero creo que para que podamos entrar en este espíritu de lo que nos propusieron para el día de hoy, debemos darnos cuenta que la Pascua de los cristianos fue una Pascua que empezó a generar una ruptura con referencia a aquello que hacían los mismos judíos cuando celebraban la Pascua. La primera de las cosas es que los judíos celebran la Pascua como un acontecimiento que es fundamental para ellos, pero cuyo recuerdo es anual. Los cristianos, de una manera muy sencilla, lo vamos a ver en distintos textos de la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio de San Juan y en los Hechos de los Apóstoles, se empiezan a reunir semanalmente el primer día de la semana. El primer día de la semana que coincide con la resurrección del Señor. Aquello que hacían los judíos, que era observar sagradamente el Sabbat, el día en el que ellos descansaban de todas las cosas que tenían que hacer para poder encontrarse con Dios, los cristianos empiezan a superar la idea del Sabbat, pasado los sábados, dice los relatos de la resurrección, empiezan a vivir el encuentro con Cristo resucitado a la manera que lo encontramos, especialmente en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, en los versos 19 y 26, que relacionamos aquí, donde Jesús, el primer día de la semana, cuando ellos estaban reunidos, Jesús se aparece, les concede la paz a los que están allí, les muestra que Él está resucitado y vivo, y se va convirtiendo en la forma en que los cristianos viven auténticamente su propia fe, el reunirse cada semana el primer día de la semana. Esas reuniones las vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, también en algunos momentos San Pablo exhorta a los corintios diciendo que cuando se encuentren el primer día de la semana vayan recogiendo la ofrenda que después va a ser llevada a Jerusalén, a la ciudad santa, como un testimonio de la caridad de esta iglesia con los hermanos que están peregrinando en aquella ciudad santa de Jerusalén. Nos queda a nosotros claro entonces que el acontecimiento de la Pascua de Cristo nos lleva a nosotros a lo que es lo más fundamental para cada uno de nosotros, que es la celebración de la misa dominical. Ya en el siglo II, a mediados del siglo II, San Justino Mártir, en su apología para defender a los cristianos de aquellas acusaciones que se hacían en su contra, dice que los cristianos se reúnen en el día del sol, el primer día de la semana, y que allí, leyendo las memorias de los apóstoles, las profecías del Antiguo Testamento, escuchan la exhortación de los que presiden y llevando el pan y el vino, los eucaristizan de tal manera que pueden recibir la comunión o celebrar la Eucaristía. Ese testimonio, que es del siglo II, nos va mostrando una línea que no va a terminar nunca, que es seguir encontrándonos el día del Señor para que, como dice San Juan Pablo II en una encíclica de su pontificado, el día del Señor o Dies Domini, nosotros podamos vivir el domingo como una fiesta irrenunciable para poder ser verdaderos cristianos. Nos trae referencia especialmente los mártires de africanos que entregaron su vida porque se dejaron descubrir como cristianos por la reunión que tenían el domingo. Ellos decían, no podemos vivir sin el domingo, no podemos vivir sin el encuentro semanal con el Señor,
sin celebrar la Pascua de Cristo durante este tiempo. De aquí podríamos decir entonces que la primera incidencia que encontramos nosotros es que la fiesta de la Pascua o la de la resurrección del Señor para nosotros es un acontecimiento que marca la vida del cristiano de tal manera que ya no pueden vivir sin esa celebración, no de una manera anual, sino de una manera semanal, intentando de alguna manera darle continuidad al sabbat que tenían los judíos, pero que ahora lo hacen el día de la resurrección. Los discípulos, ustedes lo saben, inician su apostolado en un ambiente judío. Vemos cómo Pedro sigue observando la ida al templo a hacer las oraciones junto con Juan. Lo escuchamos en los Hechos de los Apóstoles. Y cómo ellos tienen incluso momentos en los que piensan hasta dónde debemos seguir las tradiciones de nuestros padres, de tal manera que la circuncisión sea importante o no para nosotros. Sabemos que ese ambiente de la tradición judía para nosotros va a ser fundamental para entender cómo se forma y se gesta la misma liturgia cristiana. Pero sabemos nosotros que los judíos rechazan aquellas doctrinas que enseñan los cristianos y que por eso son arrojados lejos de la sinagoga y tienen que empezar a vivir de una manera propia, ahora intentando defenderse ellos, llevando a la obra del Señor, recordando sus gestos y palabras de una manera nueva. Esto pasa especialmente en los ambientes que no son tan judíos, como sería el ambiente griego de algunas de las ciudades donde van los primeros cristianos después de la persecución que se desata por la muerte de Esteban. Esto va llevando a que vaya existiendo un movimiento con el cual los judíos que celebraban su Pascua anual y con ellos los cristianos que recordaban la muerte del Señor durante las fiestas de la Pascua, vayan alejándose un poco de lo que celebran los cristianos. Los cristianos convencidos que el domingo es el día del Señor, hace que la fiesta de la Pascua coincida siempre con un domingo, a diferencia de lo que pasa con los judíos, que siempre la celebran el 14 del mes de Nisan, el primer mes del año para ellos. Esta combinación de las dos tradiciones va a ir generando lo que para nosotros será la celebración de la Pascua anual, que como lo vamos a encontrar luego en algunos de los libros que tenemos nosotros en en la, en la tradición de la iglesia, nos muestran que el domingo sigue siendo fundamental, pero que la fiesta de la Pascua tiene una connotación muy especial entre todos los domingos del año. Esto lo vemos especialmente en San Hipólito, que ya en el siglo III, hacia el 230, nos dice que es en el contexto de la Pascua que se celebra esta tradición bonita de hacer que aquellos que creen en Cristo puedan llegar a convertirse en verdaderos cristianos a través del bautismo. Y el Concilio de Nicea, no en uno de sus cánones, pero sí en una carta que de allí sale, fija cuál será la fecha para la Pascua. Esto ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en algunos momentos de la propia historia de la salvación, porque la iglesia cada vez que alguna de las tradiciones litúrgicas se ve alterada, muchas veces empieza a generar grandes discusiones que pueden llevar incluso al cisma. Para nosotros la Pascua siempre se celebrará el domingo siguiente a la primera luna llena del primer día del año solar, que coincide con el equinoccio de primavera hacia el 21 de marzo de cada año. Ya el padre Franky nos explicaba que el calendario que tienen los judíos es una combinación entre el calendario solar y el calendario lunar y que por eso se llega a que más o menos la fecha siempre esté cerca del equinoccio de primavera, pero siguiendo el cómputo que tienen los propios judíos. Nosotros simplemente lo hacemos en la primera luna llena, el domingo siguiente a la primera luna llena del año solar. ¿Qué podemos entonces concluir después de mirar la fiesta de la Pascua para los cristianos? Pues la primera cosa es que la Pascua anual definitivamente es el centro de la vida de la iglesia. Sin la Pascua
nosotros no tendríamos una fe que valga la pena, porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Esa Pascua anual no es para nosotros un recuerdo lejano, no, nosotros la vivimos de manera muy precisa cada semana cuando el domingo nos encontramos para vivir la Pascua del Señor, para volver a gritarle al mundo que el Señor está resucitado, para volver a sentir que el resucitado nos habla y nos transforma la vida. Pero no nos quedamos ahí. Incluso en algún momento de la historia de la iglesia, esa Pascua que se celebraba cada domingo empieza a extenderse a todos los días de la semana. Y por eso nosotros a diario tenemos la celebración de la Eucaristía, en la que se actualiza el misterio pascual de Cristo con su muerte y su resurrección, y podemos nosotros mismos morir con Cristo para resucitar con Él. Ojalá no haya ninguno de nosotros que tenga que cargar sobre sus hombros una carga que podría estar sacrificando todos los días en la cruz de Cristo a través de la celebración de la Eucaristía. Que ninguno de nosotros viva con una tristeza que podría sacrificar sobre la cruz de Cristo cada día a través de la celebración de la Eucaristía. Que ninguno de nosotros viva muerto, porque todos los días podemos resucitar con Cristo a través de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos con los cuales este misterio pascual se actualiza. Vamos adelante y entonces, además de la fiesta de la Pascua, empecemos a mirar aquellas otras fiestas que también permiten que los cristianos podamos vivir de una manera nueva esta relación que tenemos con el Señor. Citábamos del Padre Jesús Antonio, todo lo que significaba la fiesta del Pentecostés, la forma en que se celebraba dentro de la vida normal de los judíos, incluso en la época del Señor, y terminaba cómo esa fiesta de Pentecostés coincidía con la manifestación del Espíritu Santo el 50 días después de la resurrección del Señor, cuando con lenguas de fuego, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos al Dios, al Dios Espíritu Santo derramándose sobre toda la iglesia. Es importantísimo que nos demos cuenta que coincidió la fiesta judía con aquella manifestación del Espíritu. En Dios no existen las coincidencias. Ese es el tiempo en que se inician las cosechas. Después de la primavera, todo está fructificando y es el momento de empezar las cosechas. También para la iglesia, Pentecostés muestra el fruto de la primera cosecha sembrada especialmente por Cristo en la Pascua. Fue preparada durante todo el tiempo de su predicación, fue sembrada como el grano que cae en tierra y debe morir para no quedar infecundo, y ahora empieza a dar su fruto cuando con la efusión del Espíritu Santo los apóstoles salen de ese encierro en el que estaban y empiezan la predicación de la resurrección del Señor. Esta fiesta la celebraron los cristianos desde el inicio. No, nosotros lo encontramos propiamente y vemos cómo la efusión del Espíritu es importantísimo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre se busca que el Espíritu pueda manifestarse, pueda descender sobre aquellos que han recibido la fe. Los padres de la iglesia van a tener para nosotros muchos de estos testimonios fuertes sobre el valor de lo que tiene para nosotros la fiesta del Pentecostés en el sentido de la fusión del Espíritu Santo. Pero quedará fijada completamente, al igual que la fecha de la Pascua, desde el Concilio de Nicea, donde se dice que 50 días después de la Pascua se seguirá celebrando el Pentecostés. Si habíamos dicho que en la tradición apostólica de San Hipólito, el día fundamental o el día principal, el más importante, el más significativo para celebrar el bautismo era la Pascua, aparece ahorita especialmente en los libros litúrgicos, el Veronense, que es uno de los libros más antiguos que tenemos, con las oraciones para la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, que es del siglo VI, que aquellos que por alguna razón no pudieron ser bautizados durante la Pascua del Señor, puedan ser bautizados entonces el día de Pentecostés, cuando sabemos que con el bautismo reciben también una efusión especial del Espíritu Santo. Pentecostés tiene entonces un origen que
para el pueblo de Israel, aunque es motivo de agradecer al Señor, tiene una razón de ser especialmente de tipo agrícola, pues en ella empiezan a recibirse los frutos de la tierra. La iglesia también ha hecho que estos momentos importantes para la vida del hombre, cuando siembra, está preparando el terreno y espera una buena cosecha, no esté lejos de aquellas manifestaciones de oración que la iglesia ofrece. Y nosotros encontraremos en el misal de la iglesia algo que llamamos las témporas. Normalmente nosotros no las celebramos en nuestro ambiente porque las témporas coinciden con el cambio de las estaciones. Y para eso, aquellos que estamos más cercanos del Ecuador, en el trópico de Cáncer o de Capricornio, no alcanzamos a sentir el cambio de estas estaciones, por eso tienen un valor un poco mediado para nosotros. Sin embargo, en el misal encontramos las oraciones que son propias para el tiempo de la siembra, porque también nosotros cultivamos la tierra, las oraciones para pedir el buen tiempo, para pedir la lluvia cuando se hace necesaria, y las oraciones para la cosecha. Pero este sentido agrícola, que también tiene que ver algo con el Sukkot o con la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas de las que nos hablaba el padre Bernardo Arley en algunos episodios anteriores, se fue adaptando a las diferentes culturas y para nosotros ha tenido un vínculo especial, no ya con los frutos de la tierra, sino con los frutos del Espíritu. En algunos seminarios normalmente se llama el tiempo de la cosecha, aquel tiempo en el que aquellos que se prepararon durante mucho tiempo para recibir las sagradas órdenes pueden recibir la orden del diaconado o del presbiterado. También hablamos nosotros del tiempo de la cosecha, cuando en nuestras parroquias, aquellos niños que estaban recibiendo la catequesis para la primera comunión o para la confirmación, reciben estos sacramentos de la iniciación cristiana y empiezan a dar su propio fruto, esperando sobre todo que ellos queden vinculados a la vida de la iglesia y que con ello sigan creciendo y dando fruto. También lo hacemos a nivel pastoral, cuando al final de año empezamos a recoger los frutos, especialmente de nuestros planes de pastoral y de aquellas otras actividades que realizamos, esperando que con ellas el reino de Dios se expanda. Así pues, la fiesta de Pentecostés, que tiene un sentido agrícola, mantiene para la iglesia el sentido agrícola, lo que llamamos nosotros la continuidad, especialmente en las oraciones para la siembra, el buen tiempo o para la cosecha. Pero llega a su culmen en Cristo, donde aquellos frutos de la tierra son santificados por el Espíritu y por eso nosotros sentimos que vale la pena celebrar como cosecha tanto las ordenaciones o la iniciación de aquellos que van a recibir la fe o del trabajo pastoral que nosotros estamos haciendo, porque el día de que empieza la fiesta de la cosecha, el Espíritu Santo quiso manifestarse. Otra vez ese movimiento de continuidad, el culmen con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés y la superación cuando nosotros nos damos cuenta que podemos vincular este sentido también a las cosechas espirituales. Pasemos a la fiesta de las tiendas de las que nos hablaba el padre Bernardo Arley o el Sukkot. Ya del sentido agrícola hemos hablado en la fiesta anterior del Pentecostés, pero él también decía que esta fiesta se realizaba después del tiempo del día de la expiación, que era la que le preparaba para poder hacer la celebración de la fiesta de las tiendas tan importante para el pueblo de Israel. En la iglesia también tenemos tiempos de preparación y estos tiempos de preparación han estado muy cercanos a lo que podría ser esa fiesta de la expiación. De ellos, quizá el más importante es el tiempo de la Cuaresma. Y el tiempo de la Cuaresma tiene ese sentido de preparación, digamos nosotros, de expiación, especialmente para los catecúmenos que van a recibir el bautismo. El camino catecumenal empieza con que alguien simpatice con las ideas de Jesús, empiece un camino para ir conociéndolo y cuando ya quiere dar el paso de configurarse con el mismo Cristo para volverse otro Cristo, un cristiano, durante el tiempo de la Cuaresma, los 46 días anteriores a la fiesta de la Pascua, 40 días de ayuno, sin contar los 6 domingos que hacen parte de este tiempo, ellos empiezan un tiempo que se llama
la purificación y la iluminación, donde reciben especialmente la entrega del credo, del Padre Nuestro, algunas oraciones especiales para prepararse para el bautismo hasta que puedan llegar a vivir completamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Si la expiación preparaba la fiesta de las tiendas, nosotros decimos que la Cuaresma para nosotros empieza a preparar el tiempo de la Pascua. Pero no es el único sentido que le podríamos dar a esta fiesta de las tiendas. El sentido espiritual de vivir en las tiendas para recordar la salida de Egipto nos habla a nosotros del sentido de la peregrinación. La Iglesia siempre ha tenido en un valor muy especial aquello de que nos compensamos con nuestras propias actitudes, que somos aquellos que estamos de peregrinación en este mundo hacia la patria celestial. Por eso, especialmente en los años santos, como este que estamos viviendo, es normal que escuchemos en nuestra parroquia que vamos a peregrinar a lugares santos o a templos jubilares para poder entrar en la conciencia de que somos peregrinos de este mundo y que vamos caminando hacia la eternidad. El padre Bernardo Arley nos decía que, según el parecer de algunos biblistas, este tiempo, que es el tiempo en el que la gente vive en tiendas, recordaba aquel acontecimiento de la encarnación del Señor. La encarnación, que sería el momento en que Dios puso su tienda, su morada en medio de nosotros. Esta vinculación no es muy clara, al menos para la liturgia, que tiene una influencia directa más hacia el tiempo de la dedicación del tiempo, del templo, en la celebración del Hanukkah, que coincide temporalmente con la época en que nosotros celebramos la Navidad. Así pues, la fiesta de las tiendas mantiene el sentido agrícola con las oraciones que ya les había mencionado en el Pentecostés. Tiene un tiempo de preparación que nosotros podríamos decir, de alguna manera, entra en la conciencia de la Iglesia, especialmente con el tiempo de la preparación para la Pascua en la Cuaresma y de la preparación para el nacimiento de Jesús en el tiempo que llamamos nosotros del Adviento, donde vivimos de las promesas que se van cumpliendo. Y por último, la vinculación con la Navidad, aunque no es muy clara para nosotros, no pierde el sentido. Nosotros los cristianos no celebramos los días, nosotros celebramos los acontecimientos. Para nosotros no es importante la fecha exacta en que las cosas sucedieron, aunque con ellas vemos la precisión de Dios que no improvisa en el plan de salvación. Para nosotros lo más importante es darnos cuenta que esos acontecimientos se actualizan en el momento en que lo necesitamos para ofrecernos la misma salvación que Dios ofreció en otro tiempo. La semana pasada escuchábamos al padre Iván Marín con la dedicación del templo y nos hacía una hermosa reflexión sobre lo que eso podría significar incluso para nuestra propia vida. Cronológicamente nosotros decimos que esta fiesta se aproxima más a la celebración de la Navidad, que es el segundo eje sobre el cual se forma nuestro calendario. El calendario de la Iglesia está formado por 5 tiempos litúrgicos, 2 que se desprenden del gran acontecimiento de la Pascua, que serían el tiempo de la Cuaresma y el tiempo de la Pascua, que llega hasta el Pentecostés, y otros 2 tiempos que se desprenden del gran acontecimiento de la Navidad, porque si Cristo no se hubiera encarnado y no se hubiera hecho presente en medio de nosotros con su nacimiento, no hubiera sido posible que después hubiera ofrecido su vida por nosotros en el altar de la cruz. Por eso, el acontecimiento de la Navidad también se prepara con el tiempo del que ya acabamos de hablar, que es el tiempo del Adviento, y se extiende durante la celebración de la Navidad hasta el día de la celebración de la fiesta del bautismo de Jesús. El tiempo que queda entre uno y otro lo llamamos nosotros el tiempo para el año, o como lo traducimos normalmente, el tiempo ordinario, que se divide en 2 partes. La primera después del bautismo del Señor hasta el día antes del miércoles de ceniza, la segunda después del día de Pentecostés hasta el sábado que le sigue a la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Les decía entonces que esta fiesta de la dedicación del templo se aproxima mucho a la Navidad y como ya vimos nosotros, la Navidad concluye con
el bautismo del Señor. El bautismo del Señor es el momento en que el Espíritu Santo se manifiesta sobre Cristo. De la misma manera que los templos se convierten en templos porque allí habita Dios, porque allí el Espíritu de Dios se deja sentir a través de los dones y carismas que van formando la comunidad. La elección de la fiesta de la fecha de la Navidad no es una elección adrede. El Papa Benedicto XVI especialmente puso el tema en discusión en los últimos años, hablándonos que hay una tradición antiquísima, incluso más antigua que aquella que dice que la fiesta del Sol Invictus se fijaba más o menos hacia finales del siglo III. Se conocen testimonios de los padres que hablan ya de la fiesta de la Navidad antes de esa época y lo hacen a través de lo que llamamos nosotros la teoría del cálculo. Para muchos, la muerte del Señor ocurrió el mismo día en que Él se había encarnado, haciendo una lectura del libro del Génesis, especialmente de la creación de los astros, entre ellos la luz. El astro Sol, que es el astro que nos da a nosotros la luz y que coincidiría con la encarnación del Verbo. Esa teoría, que aunque es teoría del cálculo, muestra que los cristianos ya celebraban 9 meses después del 25 de marzo, que sería la fecha en la que ellos dicen que ocurre la encarnación, porque coincidiría con la fecha de la muerte del Señor en la cruz, en esa teoría del cálculo, y así en la celebración de la Navidad del 25 de diciembre correspondería exactamente a una tradición antigua de los padres después de una lectura del Génesis. De hecho, el mismo Papa Benedicto XVI dice que no tendríamos ningún miedo para hablar que esta fiesta coincide también con aquella del Sol Invictus, porque fue un método catequético en los primeros siglos mostrar cómo las semillas del Verbo que se manifestaban en las religiones paganas, lo único que hacían era mostrar el verdadero rostro de Cristo. Cristo, que es el verdadero sol que nace de lo alto y que es la verdadera luz, puede ser aquel que vence las tinieblas, y por eso tampoco tendríamos ningún problema en decir que la Iglesia ha aprovechado esto como un tema catequético para llevar a los demás a la verdad de Cristo. No solamente podríamos hablar de la dedicación del templo en ese sentido de la manifestación de Cristo en el bautismo, con la manifestación del Espíritu Santo sobre él, sino que en la iglesia tenemos también las propias dedicaciones de los templos, recordando o haciendo de alguna manera, llevando a plenitud aquella dedicación del templo del Antiguo Testamento. Lo hacemos especialmente con las iglesias catedrales, que son las iglesias madre de cada una de las diócesis. Aunque la manera en que aparece aquí no es la manera orgánica en que se celebra la dedicación de un templo, la quise poner en este orden para ir recordando cómo se va formando el ritual de la dedicación de la iglesia. Al principio no se dedican las iglesias, pero sí lo que se hace es que la Eucaristía se celebra especialmente sobre las tumbas de los mártires. Allí, el día de la muerte del mártir, que para los cristianos no es el día de la muerte, sino del nacimiento para el cielo, la iglesia se reunía y celebraba allí con toda la comunidad la Eucaristía sobre la tumba del mártir. Esto llevó a que la mayor parte de los templos antiguos estén levantados sobre una de las reliquias de alguno de los mártires, la Basílica de San Pedro, sobre el trofeo que tenía los restos de San Pedro, la Basílica de San Pablo, allí en el mismo lugar donde fue martirizado el apóstol. Cada uno de estos templos empieza a levantarse sobre la tumba de los apóstoles. Y en algún momento, cuando se acaban las tumbas, pero se necesitan los templos, algunos de los cristianos, especialmente por una revelación privada que tiene uno de los papas, empiezan a trasladar las reliquias de los santos a aquellos lugares donde va a empezar a formarse una comunidad cristiana. Esto nos recuerda a nosotros el fundamento apostólico, porque nuestra fe es la misma fe de los apóstoles y la fe que fue corroborada con la sangre de los mártires. Por eso, normalmente, en la dedicación de un templo, nosotros llevamos la reliquia del mártir y la ponemos en un pequeño orificio que hacemos en el altar, al que llamamos el sepulcro, de tal manera que sigamos todavía celebrando sobre la tumba de los mártires. Sabemos que la iglesia está construida por piedras vivas
Y estas piedras vivas somos nosotros, que somos piedras vivas o estamos vivificados por el agua y por el Espíritu. Por eso también empezó a entrar en la dedicación de los templos la necesidad de purificar sus muros a través de la aspersión del agua, recordando el bautismo, y la unción de las columnas, recordando la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros. Pero también estamos edificados según un orden, no estamos puestos como piedras que se lanzaron intentando hacer simplemente un cúmulo. Somos un edificio ordenado. Por eso, normalmente entró en nuestro ritual la entrega del edificio, que normalmente tiene esplendor y belleza. En el ritual antiguo, el sacerdote, el obispo, entraba marcando con letras griegas, con caracteres griegos y latinos, sobre ceniza que habían dejado sobre el piso, diciendo que aquel lugar quedaba marcado para Dios, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto nos recuerda a nosotros dos cosas fundamentales. La primera, que es que estamos organizados de tal manera que todos complementamos la vida de los demás, así como se entrelazan los ladrillos para poder formar el edificio, nosotros, según nuestros propios dones y carismas, lo hacemos. Y lo hacemos no de cualquier manera, a la guachipanga. Nosotros lo hacemos siguiendo aquello que Dios ha dejado marcado en nuestros corazones por el Espíritu, especialmente aquello que contiene la Sagrada Escritura. Finalmente, en el ritual, nosotros tenemos que el templo es presencia de Dios y por eso en él celebramos la Eucaristía y la fiesta de los tabernáculos. Qué pena con ustedes, no había visto el reloj, pero creo que me pasé del tiempo estimado. Si alguno tiene alguna pregunta, Juan José no me interrumpió en el camino, eso quiere decir que no habían preguntado nada, pero lo podemos hacer en estos minuticos que nos quedan de nuestro encuentro en este martes de la palabra. Padre Marco, ha usted recogido, ha hecho una síntesis magistral de todo lo que en estos martes de la palabra trabajando con los padres profesores de Sagrada Escritura. Lo decía usted muy bien, cómo poder contemplar y poder unir todo el tema litúrgico con el tema de la revelación. Quisiera que de pronto más que una pregunta, porque veo que en nuestro chat la gente nos saluda con cariño, Marta Hilda desde María Auxiliadora, Patricia Betancur, Luz Elena Cárdenas de Eclesia TV en el municipio del Santuario también nos saluda, y tantas personas que nos siguen a través del canal de YouTube de la diócesis. Quisiera que de pronto forjaras en nosotros ese deseo de tener la certeza, en primer lugar, de que somos piedras vivas, y quisiera evocar la expresión de los mártires de Bitinia. Sin el domingo no podemos vivir. Esa yo creo que es como la síntesis que nos lleva a la celebración de la Pascua semanalmente, a ofrecer en la Eucaristía toda nuestra vida y a comprender cómo sin el domingo los creyentes no somos nada. Eso es muy real, Padre Daniel. No es sino que miremos un edificio al que le falta una ventana, al que le quebraron un vidrio, al que se le cayó un ladrillo, para que nosotros veamos cómo se afea. Ese hueco, ese orificio que hay allá, lo tenemos que llenar nosotros. Cada domingo la comunidad va y hace que ese templo, para la gloria de Dios, cada templo es una manifestación de lo que es la iglesia, vaya y se complemente con lo que nosotros podemos dar. El Señor puso carismas en nosotros que nadie más tiene, que nosotros tenemos que aportar. Eso hace que seamos piedras vivas y nos manifestamos especialmente en la celebración de la liturgia, especialmente el día domingo, Día del Señor. Pues Padre, nada, queda agradecerle de todo corazón esta síntesis tan bella que usted nos ha hecho de llevarnos desde esta experiencia del pueblo de Israel hasta el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia que va en marcha hacia la Jerusalén celestial. Permítame, Padre, en su presencia y en la de todos quienes están con nosotros, agradecerle a usted, al Padre Juan Bautista Alzate, al Padre Iván Marín, al Padre Bernardo Arley Aristizábal, al Padre Jesús Antonio Ocampo, al Padre Franklin Osorio y al Padre Nelson Patiño, vicario general, por esta iniciativa del Martes de la Palabra que nos hizo recorrer un camino hermoso alrededor de la palabra de Dios y ahora alrededor de la liturgia.
Un agradecimiento muy especial a ustedes, que son verdaderos maestros de la palabra y de la liturgia, por su disponibilidad, por poner al servicio de la comunidad diocesana su conocimiento. También le quiero agradecer a la Universidad Católica de Oriente y al equipo de comunicaciones por este trabajo, a Juan José, a Joseph y a todos los compañeros que desde el Departamento de Comunicaciones hemos hecho posible este momento. A toda la comunidad diocesana, a las emisoras de Hacen Red, a Eclesia TV en el municipio del Santuario y a queridos hermanos de la diócesis de Sonsón Río Negro, que durante este mes de septiembre estuvieron con nosotros viviendo el martes de la palabra. Yo le agradezco a usted, Padre Daniel, la oportunidad y a todas las personas que nos siguieron esperando que el Espíritu Santo haga fructificar este trabajo que hemos hecho con tanto cariño. Nuevamente les agradecemos su presencia, su compañía, los invitamos a que continuemos unidos, renovándonos con el Evangelio, fuerza de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.